Desde pequeña siempre supe que había algo mal en mí, incluso cuando todos decían que eran cosas de mi cabeza. Crecí en Navarra, al borde de la selva de Irati, ese mar de hayas que los turistas adoran fotografiar y decir que es encantado. Para mí, nunca tuvo nada de encantado. Desde mis primeros pasos ese bosque parecía observarme. No era miedo, no era fascinación, era un peso, un llamado. Podía estar jugando en el patio, recogiendo piñas o ayudando a mi madre a tender la ropa, y de repente me encontraba al borde del sendero, con los pies apuntando hacia dentro de los árboles. Era como si tuviera que obedecer una orden que no venía de nadie visible. Mi madre decía que yo tenía apagones. Me despertaba en medio de la noche y me encontraba sentada en el suelo de la cocina, mirando la puerta como si esperara visita. Otras veces, ella me hallaba cerca del arroyo, descalza, con el borde del camisón empapado. Yo misma no recordaba nada. Para mí era como si hubiera parpadeado, y al abrir los ojos, ya estuviera en otro lugar. Mi padre intentaba racionalizar. Decía que yo era sonámbula. Mi madre, desesperada, pensaba que lo hacía a propósito, que quería llamar la atención. Me pegaba mucho por eso. No dolía tanto el cuerpo, dolía ver la manera en que me miraba, como si yo fuera un problema que nadie podía resolver. Los vecinos sabían que yo era la rara de la casa de piedra. Los niños de mi edad empezaron a alejarse pronto. Ellos corrían a jugar en la plaza del pueblo y yo me quedaba atrás, con la sensación de que el bosque me llamaba más fuerte que cualquier risa humana. El silencio de la selva de Irati era más íntimo para mí que la voz de mi propia madre. La primera vez que oí mi nombre viniendo de allí dentro fue una tarde gris de octubre. Estaba recogiendo piñas con un balde de hierro cuando lo escuché. No fue un grito, ni un llamado de vecino. Fue un sonido fino, cuidadoso, casi ensayado. Laura. 2 sílabas cortadas en pedazos, como si la boca que las pronunciaba estuviera probando una palabra nueva. La sangre se me heló. Miré a los lados, pero solo vi la cerca y el pasto vacío. Entonces vino el la la la, una canción infantil pero rota, repetida, sin melodía. Un canto sin alegría alguna. En medio del la la la, una palabra clara. Vuelve. Yo no regresé corriendo a la casa, como habría hecho cualquier niña normal. Me quedé allí, inmóvil, tratando de escuchar otra vez, pero no volvió, solo silencio. Y en ese silencio percibí el detalle que nunca olvidé. Parecía que el bosque también me había escuchado. Esa noche desperté con olor a hojas mojadas en mi almohada. No era imaginación, era real. El agrio de la tierra húmeda, el verde aplastado. Parecía que alguien se había acostado allí con ropa sucia del bosque. Al día siguiente, el olor volvió, y al otro, y así durante semanas. El invierno trajo más pruebas. Iba temprano a la escuela, cruzando el puente estrecho del arroyo, con la linterna del celular. La voz caminaba conmigo, nunca de frente, siempre del lado donde no había nadie. Si me detenía, se acercaba. Si caminaba más rápido, se quejaba. Vuelve. Al principio intentaba ignorarla, pero en un momento entendí. No era una alucinación, no era imaginación de niña. La ansiedad no sabe tu nombre, y aquello sí sabía el mío. Un día en el puente se presentó. La voz vino clara, sin canción, casi como un soplo al oído. Yo soy Livia. Solo eso. Casi resbalé en el musgo del susto. Livia. El nombre resonó en mi cabeza el resto del día, y no pude concentrarme en nada. Algunas semanas después, la vi por primera vez, o creí verla. Estaba sentada en un tronco caído, de espaldas, hombros estrechos, cabello oscuro mal cortado. Cantaba bajito para sí misma. Me acerqué dudando. Pregunté, ¿Livia? La cabeza giró un poco, pero no lo suficiente para mostrar el rostro. Y la respuesta fue corta, fina, pero clara. No puedo girar. Pregunté por qué, y ella dijo, porque cuando me giro, tú vienes. Yo tenía 12 años, y por primera vez entendí que la elección no era mía. Salí de allí caminando de espaldas, como si mostrar el rostro fuera el gatillo final de algo que yo no estaba lista para enfrentar. Después de eso, las señales aumentaron. Una llave antigua desapareció de la caja de herramientas de mi padre.
Era una llave grande, pesada, sin uso. Mi madre la usaba para abrir cartas. La buscamos por todas partes. 2 días después, estaba sobre mi almohada, alineada con mi cabeza. Mi madre me regañó, pensando que era una broma. Yo sabía que no. Guardé la llave en el bolsillo, junto con un papel donde escribí su nombre, Livia. Era mi forma de probarme a mí misma que aquello era real. La llave me llevó hasta la casita de piedra, una construcción abandonada cerca del molino. Parecía estar llamando. Cuando me acerqué, la canción se hizo más fuerte. Dije en voz alta, «Para», y se detuvo. La obediencia me dio la peor de las certezas. Aquello no era solo presencia, era comunicación. Pregunté, «¿Qué quieres?». La respuesta fue como siempre, pero con una palabra nueva. «Vuelve, conmigo». A partir de ahí, mi vida se volvió un rastro de olvidos. Puse leche en el armario, sal en la nevera. Salí de casa sin mochila. Cerré la puerta y dejé la llave afuera. La escuela llamó a mi madre. El médico dijo que era estrés, déficit de atención. Yo acepté cualquier etiqueta. Era más fácil que decir la verdad. Pero dentro de mí yo sabía. No estaba olvidando nada. Estaba perdiendo pedazos de mí. Las marcas vinieron después. 3 líneas paralelas, finas, en el brazo. Uñas pequeñas. Mi madre dijo que era un gato. No había gato. Una vecina vino a comprar membrillo. Me miró y le comentó a mi madre, «Me gusta el nombre de tu niña. Mi hija también tiene nombre corto, Livia». Se me cayó el cuaderno al suelo. La coincidencia no existe en lugares así. Fue ahí cuando comprendí que no servía de nada huir. Comencé a probar. Hablé sola en el cuarto. Mañana, 3 de la tarde, en el puente. Y al día siguiente, a las 3 en punto, la canción vino completa, con letra de ronda, solo que sin alegría alguna. Del otro lado del puente, la misma niña, de espaldas, sentada en la baranda, pies balanceándose en el vacío. «Si tú giras, ¿yo voy?», pregunté. «Ya viniste», respondió ella. Miré la baranda y vi marcas antiguas, como señales de altura de niño. 5 iniciales diferentes, gastadas por el tiempo. Una de ellas era L. Entendí que yo no era la primera. Volví a casa temblando. Mi padre preguntó dónde había estado. Iba a responder, «En el puente». Mi boca dijo, «En la casita», sin control, como si alguien hubiera elegido la respuesta por mí. Esa noche desperté con hojas secas bajo los pies, dentro del cuarto. El sonido crujía en la oscuridad. Fui hasta la ventana. Afuera, un niño parado, inmóvil, de lado, la mano en el vidrio. Puse la mía por instinto. Ella bajó el brazo despacio y apoyó la frente contra el vidrio, como quien escucha desde adentro. Fue allí que lo entendí. Ella no estaba solo en el bosque. No solo me llamaba desde afuera. Ya estaba dentro de mi casa, dentro de mí. No sé exactamente cuándo mi vida dejó de ser mía, pero sé que fue mucho antes de que tuviera el valor de admitirlo. Los cambios vinieron en pedazos pequeños, tan sutiles que cualquiera de afuera los llamaría distracción, olvido, cosa de adolescente. Solo que yo sentía en el cuerpo que no eran errores míos, eran robos. Había días en que salía a buscar agua al pozo, volvía a la cocina y encontraba el balde vacío, seco, como si nunca lo hubiera llenado. Otras veces yo misma cerraba la puerta con llave, giraba la llave 2 veces, probaba el picaporte para estar segura, y minutos después la puerta estaba abierta de par en par, golpeando con el viento, sin señal de forzamiento. Una tarde fui a la escuela, y cuando me di cuenta, ya estaba en casa de noche, sin ningún recuerdo de cómo habían pasado las horas entre una cosa y otra. Mi madre me regañaba, me llamaba distraída. Mi padre intentaba defenderme diciendo que era cansancio, que estaba creciendo, que todo el mundo anda en las nubes en la adolescencia, pero yo lo sabía. No era distracción. Era como si pedazos enteros de mi día hubieran sido arrancados y guardados en algún lugar al que yo no podía llegar. La aldea era pequeña y todos observaban. Las vecinas hablaban bajito cuando yo pasaba, no se esforzaban mucho por esconderlo. Siempre fui la niña rara que desaparece en el bosque, pero en ese periodo la cosa se intensificó. Comenzaron a decir que me estaba volviendo loca, que no era bueno dejarme sola, que mis padres debían buscar tratamiento.
La directora de la escuela llamó a mi madre 2 veces para hablar. Sugirió médico, hasta psiquiatra. Yo escuchaba a escondidas, detrás de la puerta de la cocina, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. No servía de nada intentar explicar que algo me tiraba, que había una presencia acompañándome. Era más fácil para ellos creer en una enfermedad que admitir que el bosque podía querer algo de mí. Las noches eran insoportables. Yo sabía cuándo ella venía. Primero era el silencio haciéndose más pesado, luego ese la, que parecía no tener fin, acunando un vacío. No era canción alegre, era repetición, como un eco de infancia muerta. Y enseguida venía la palabra, vuelve. A veces venía mi nombre, soplando junto con mi respiración, al mismo ritmo, como si ella hubiera aprendido a acompañarme por dentro. Intentaba dormir con la llave de hierro y el papel con su nombre bajo la almohada, como si eso fuera protección, pero en vez de alejar, parecía fortalecer el vínculo. Era como si guardar el nombre fuera aceptar que no era solo de ella, era mío también. Los sueños empezaron a traicionarme. Al principio eran fragmentos del bosque, troncos retorcidos, agua oscura corriendo despacio, olor a musgo impregnado. Después, pasé a soñar con la casita de piedra cerca del molino, solo que en el sueño no era ruina. Estaba entera, con techo firme, puertas nuevas, cortinas blancas en las ventanas. Dentro había muebles que nunca había visto, pero que me parecían familiares, como si fueran de una casa que siempre me perteneció. Yo caminaba por esas habitaciones y todo estaba en orden, limpio, pero no había nadie. Al despertar sentía una nostalgia que me hería, como si hubiera dejado atrás un hogar verdadero, y eso era lo que más me asustaba, extrañar algo que no existe, desear una casa que nunca fue mía. Mi cuerpo también empezó a cargar pruebas. Despertaba con arañazos finos en los brazos, paralelos, siempre 3, como uñas de niño. Pequeños hematomas redondos aparecían en las piernas y los hombros, marcas con la forma exacta de dedos apretando con fuerza. Mi madre decía que me movía dormida. Yo no lo creía. Lo que más me aterraba era despertar con tierra bajo las uñas, tierra oscura, húmeda, como si hubiera pasado la noche cavando. El tiempo empezó a escapárseme. Horas desaparecían sin explicación. Una vez desperté ya sentada a la orilla del arroyo, con el borde del pantalón empapado, barro hasta las rodillas, sin saber cómo había llegado allí. Otra vez llegué a casa y encontré en mi mesa de noche un muñeco de trapo, cosido con hilo rojo, con 2 botones oscuros en lugar de ojos. No era mío, y nadie en la casa admitió haberlo puesto allí. Tomé ese muñeco y lo tiré lejos, en una bolsa de basura. Al día siguiente, estaba de vuelta en el mismo lugar, con la costura más apretada, como si alguien hubiera trabajado en él durante la noche. Livia ya no era solo una voz. Estaba construyendo cuerpo a mi alrededor, dejando pruebas de su existencia en el espacio de mi vida. Empecé a sentir que ella no estaba intentando entrar, estaba intentando reemplazarme, como si cada arañazo, cada olvido, cada objeto fuera de lugar, fuera una manera de cavar espacio dentro de mí. Las personas alrededor empezaron a notarlo también. Mi hermano una vez comentó, riendo nervioso, que una vecina había jurado verme 2 veces el mismo día. Por la mañana, caminando en la carretera, con la mirada perdida. Por la tarde, sentada en la plaza, inmóvil, mirando a la nada. Él lo contó como broma, pero yo vi en sus ojos el miedo, porque ese día yo no salí de casa. Tenía razón en reír nervioso. La vecina no estaba mintiendo, era yo, y no era yo. Y entonces ocurrió lo que lo confirmó todo. Fue una noche de domingo, invierno, ya oscuro. La campana de la iglesia acababa de marcar las 7 cuando la canción resonó por toda la aldea. No venía de una casa, ni del bosque. Parecía brotar del propio aire. La. Ningún niño estaba en la calle. Las ventanas se cerraron, las puertas se golpearon. Todo el mundo se encerró adentro, pero nadie fingió no oír. El silencio que vino después fue asfixiante. Yo me quedé en la ventana, y juro que vi ojos espiando por las rendijas, rostros medio escondidos detrás de las cortinas, todos esperando que yo fuera la primera en reaccionar. Yo no lo fui.
Me quedé inmóvil, y entendí algo que lo cambió todo. Ellos sabían. Toda la aldea sabía de Livia, solo que nunca hablaban, solo fingían que no existía. La soledad se volvió más grande que el miedo. Dejé de contar lo que pasaba porque ya no había espacio para creer en mí. Mis padres cuchicheaban entre ellos, como si yo fuera un peso a punto de explotar. Ya no soportaba la lástima en los ojos de mi madre ni el silencio tenso de mi padre. Entonces empecé a escribir, páginas enteras, anotando fechas, horarios, olores, sonidos. Necesitaba un registro, algo que me probara que no me estaba volviendo loca. Pero un día abrí el cuaderno y vi que la letra no era mía. Pequeña, torcida, caligrafía infantil. Al final de la página había una frase que no había escrito yo. Cuando yo me gire, tú ya estarás. Fue allí que lo entendí. El peligro no era que ella apareciera ante mí. El peligro era que, cuando eso sucediera, yo ya no fuera yo. Dicen que todo mejora cuando uno se enfrenta. Pero quien dijo eso nunca tuvo que encarar algo que ya aprendió a andar con tus pasos. Decidí que iba a terminar con aquello en una noche de viento bajo, cuando el frío no hacía ruido y la aldea parecía suspendida, como si alguien hubiera quitado el sonido del mundo. No se lo conté a nadie. No se llama coraje, se llama cansancio. Tomé la llave vieja, el papel con su nombre y salí sin abrigo, para sentir si el aire todavía me pertenecía. Crucé la carretera, pasé detrás del corral de Joaquín y entré por el sendero estrecho, el que casi nadie usa porque tiene pendiente y piedra lisa cubierta de musgo. Mis pies sabían dónde pisar, como si estuviera regresando a una casa que me expulsó y ahora fingía recibirme. La canción no vino de inmediato, y eso me dio la primera esperanza tonta. Quizá había crecido lo suficiente para dejarla atrás. Solo que la esperanza dura lo que una respiración. En mi exhalación, ella vino, baja, casi satisfecha. Vuelve, como quien recuerda un pacto y lo cobra. Llegué al puente del arroyo. La madera tenía marcas nuevas, no de iniciales, sino de uñas. Alguien, algo, había recorrido la baranda marcando intervalos regulares, como quien mide pasos o días. Puse la palma sobre la superficie húmeda y estaba tibia. Una tibieza que no existe en madera empapada de noche, y el corazón me dio un salto. Caminé sin mirar atrás, porque había aprendido que mirar atrás solo alarga el camino, y me metí en el atajo que lleva a la casita. La ruina parecía menos ruina, no porque estuviera arreglada, sino porque yo recordaba un estado de ella que nunca viví. Había olor a jabón aguado viniendo de adentro, y eso me desarmó, porque era el mismo jabón que mi madre usaba para lavar el suelo de la cocina cuando yo tenía 5 años. Me detuve a 2 pasos de la puerta, y no tuve que pedir que la canción parara. Se fue apagando sola, como quien acepta que una conversación seria exige silencio. Livia, dije, y mi nombre volvió en forma de eco que no era eco. Laura, con la R gastada, como es mi R cuando estoy sin aliento. Gírate, hablé. Y ella respondió desde dentro. Cuando yo me gire, tú ya estarás. Reí sin humor, porque esa frase había aparecido escrita en mi cuaderno con letra de niña, y yo había pasado días negando que pudiera leerla en voz alta. Empujé la puerta. La madera cedió sin sonido, y por un momento la oscuridad allí dentro era tan compacta que tuve la certeza de que mis ojos no iban a aprender a ver. La mano que sostenía la llave sudaba. Me extrañó el peso del hierro, como si fuera mayor, o como si mi mano fuera la de otra persona intentando imitar mi fuerza. A la izquierda, donde en mi recuerdo inventado había una mesa con mantel claro, solo había una tabla apoyada en 2 caballetes. Encima, un cuaderno de tapa dura con el tejido gastado en los bordes. Ese tipo de cuaderno que la gente de antes usaba para cuentas de venta fiada. Supe que era para mí antes de tocarlo. Lo abrí. Las primeras páginas tenían listas de víveres, harina, aceite, sal, y luego venían nombres, fechas, alturas anotadas como las de la baranda del puente, y siglas que no entendía. Me detuve en una L rodeada por un marco, y de repente la L no me decía Livia, me decía lugar, al lado Laura, en proceso. Lo cerré con violencia.
porque prefiero 1000 veces una amenaza que me empuje que un archivo que me encaje. No había nadie en la habitación, y aún así la presencia le daba el peso de sala llena. La voz vino a mi espalda como quien habla al oído sin tocar. Las aldeas no entierran niños, entierran historias. Yo no quería ser historia. Me aferré al borde de la tabla para no tambalear. ¿Qué eres?, pregunté, y me odio por haber hecho la pregunta que todos hacen cuando ya es tarde. La que se queda mientras lo demás crece. Quise decir que los niños no se quedan, que o crecen o mueren, pero la lengua se me volvió espesa. La luz de afuera encontró un camino por la rendija del techo. En ese hilo pálido apareció el dibujo de algo sobre el suelo de tierra. Un círculo de tiza, mal hecho, roto en 2 puntos, con marcas de suela pequeña alrededor, como si alguien hubiera girado repitiendo un juego hasta que la orden se cansara. Quise retroceder, pero mi cuerpo fue hacia adelante, porque todo en mí era previsión del movimiento de otra cosa. Lo que vi no fue un cuerpo, fue un contorno, la sombra de un niño entre mí y la luz, pero sombra sin origen visible. Hombros estrechos, cabeza ligeramente inclinada, como cuando uno finge no oír para obligar al otro a acercarse más. «Gírate», dije de nuevo, y me di cuenta de que la voz salía de mi boca como una canción sin letra, y si no tenía cuidado la frase iba a volverse «vuelve». «Cuando yo me gire, tú vas a reconocer», respondió ella. Entendí demasiado tarde que reconocer no era recordar, era admitir. Tenía miedo del rostro, no por lo que fuera, sino porque temía que fuera conocido. Entonces decidí no ver, decidí hablar de otra cosa. «¿Cuántas?», pregunté, señalando con el mentón el cuaderno, la baranda, las marcas que había visto toda mi vida sin saber sumar. El silencio tardó. Cuando la respuesta llegó supe que no era número, era hábito. Suficientes para que la aldea aprenda a cerrar la ventana. Suficientes para que nadie hable en voz alta. Suficientes para que yo ya no necesite nombre. La palabra nombre sacó el aire del lugar. Siempre creí que el nombre nos ata al mundo. Y allí, ante algo que ya no lo necesitaba, comprendí que quizá los nombres fueran solo una forma de mantener al resto cómodo. «Yo no voy», dije. Y esa fue la primera mentira dicha con convicción. «Ya viniste», dijo ella con una paciencia que yo no conocía en niños vivos. «Yo no soy tuya», intenté, y la respuesta vino por la rendija de la puerta, de afuera, del bosque, del puente, de mi almohada, de todos los lugares donde pasé la vida fingiendo que era mía. «¿Y yo de quién soy?», la pregunta desordenó mi pecho. Empecé a hablar rápido, como quien cruza el hielo mientras se quiebra, que tenía padres, que había una vida posible en la aldea, que podía salir de allí, estudiar afuera, conseguir trabajo en Pamplona, que todo aquello era una mala fase, que pasaría, que me iba a curar. Decir curar dentro de la casita tuvo el mismo efecto que remover ceniza. La sombra inclinó un poco la cabeza. ¿Curar qué? Yo soy lo que queda cuando la cura no llega. Eso me golpeó con la fuerza de algo que uno ya sabe y evita. Recordé el invierno en que una niña cayó al arroyo, y la aldea habló un tiempo y después dejó de hablar. Recordé el verano en que otra desapareció en una tarde de fiesta, y al día siguiente, las mujeres fueron a lavar ropa demasiado temprano, y nadie quiso decir por qué. Recordé la marca de L en la baranda, y las otras iniciales gastadas, y por primera vez acepté que no estaba siendo elegida. Estaba entrando en una fila. «Entonces gírate», dije, porque hay palabras que alquilan la boca. Y ella se giró. No lo voy a describir. Cualquier rostro que diga que vi te dará un blanco, y los blancos confortan. Lo que vi fue lo que ya tenía, la impresión exacta de mi edad cuando todo comenzó, la altura medida en la baranda, el borde del camisón que recordaba sin recordar, el cabello cortado corto de quien tuvo prisa, y, sobre todo, los ojos sin fondo. No eran ojos muertos, ni vivos. Eran ojos que no necesitaban mirar para existir. Ellos me reconocieron como si no hubiera alternativa. Y yo, en vez de retroceder, di un paso. No por valentía, sino porque era el único camino que no aumentaba la distancia. «Si voy, ¿se acaba?», pregunté. La respuesta vino sin tiempo. «Se acaba para ti, para mí, no». La frialdad de la verdad me hizo buscar algo en el bolsillo que pudiera anclar el cuerpo.
Metí la mano y saqué la llave. El hierro pesó como si lo hubiera sacado del suelo, y por un instante tuve la intuición de que no habría nada. Encerraba. Extendí la llave y la sombra no se movió. No es puerta, es sustitución. Quise gritar, quise romper el cuaderno, quise rayar las marcas de la baranda con una piedra. Quise desenterrar todo lo que fue enterrado sin nombre. Quise sacudir a toda la aldea hasta que se abrieran las ventanas. No hice nada. Me quedé allí, quieta, sintiendo la fiebre que da cuando uno entiende que no es personaje de historia. Es la historia la que entendió cómo continuar. En ese momento, un sonido que no esperaba me arrancó del pensamiento. Pasos afuera, pasos de adulto. 2, 3. El crujido del tronco mojado. Alguien de la aldea. La sombra se quedó quieta, no como quien se esconde, sino como quien no necesita ser vista. La puerta, abierta, permitía que el sonido de afuera entrara sin pedir permiso. Reconocí la respiración pesada de mi padre. El susto me subió por la espalda como agua fría. Se detuvo en el umbral. No cruzó el marco. En la aldea los más viejos respetan líneas que nosotros, jóvenes, no vemos. Sus ojos pasaron por mí, por la tabla, por los trozos de losa en la esquina, y quise creer que no veía la sombra, pero la forma en que apretó la mandíbula me dijo que veía algo, o al menos lo sentía. «Laura», dijo, seco, sin pedir, sin suplicar, con el tono de quien da una orden que sabe que ya no tiene autoridad para dar. Giré el rostro un segundo, solo para ver si había rescate en esa mirada, pero lo que vi fue un acuerdo, no conmigo, con el lugar. El tipo de acuerdo que los hombres hacen con la tierra cuando ella empieza a cobrar. Alzó la mano. Mostró un objeto pequeño, envuelto en un paño. «Devuelve», dijo, como si me hablara a mí, pero el recado no era para mí. Lo entendí tarde. Desdobló el paño y me mostró lo que había allí. Un botón oscuro, de abrigo de niña antigua, aplastado en un costado como si un diente hubiera pasado por él. No recordaba haber visto ese botón, pero el cuerpo sí recordaba. El estómago me dio la vuelta. La sombra dio un paso sin peso. «No es eso lo que ella necesita», dije, y la voz me salió con el cansancio de quien ya conoce el final. «Es lugar». Mi padre no respondió. Colocó el botón en la tabla, junto al cuaderno, y retrocedió un paso, todavía afuera, la mano temblando desde la muñeca hasta la punta de los dedos. Me miró con una honestidad cruel, la de quien ama, y por amar, reconoce que no puede llevarme de vuelta. En el silencio oí otras respiraciones en la oscuridad del bosque. No eran curiosos, eran guardianes del hábito, gente que sabe que ciertas cosas no se discuten de noche. La sombra comenzó a cantar el la, como si pidiera que la acompañara, y por primera vez percibí que la melodía tenía pausas que coincidían con mis cicatrices. Cada pausa era una línea en mi brazo. Cada chasquido de lengua era un hematoma antiguo. Mi cuerpo era la partitura. La ferocidad de eso me dio una idea que no era fuga, era sabotaje. Tomé la llave con ambas manos. Me giré hacia la puerta y la hundí en el hueco de la cerradura desde adentro. No había cerradura, había madera podrida. La llave se hundió 1 centímetro y se detuvo, ridícula. Reí, una risa que no era mía. Mi padre cerró los ojos, como quien pide perdón sin decirlo. «Anda», dijo la sombra sin prisa, y entendí que era eso. Nada de correr, nada de arrebatar. La pedagogía del lugar era la repetición. Podía quedarme allí horas hasta que el tiempo dejara de medir. Di un paso y casi pisé el círculo de tiza. Me detuve con las puntas de los pies tocando la frontera. No sé explicar cómo, pero sabía que si completaba el círculo me quedaría. Y por un instante quise con la fuerza con que el hambre quiere pan, porque en ese deseo cabía todo lo que venía perdiendo. Dormir sin miedo, dejar de olvidar, pertenecer a algún sitio sin tener que defenderme todo el tiempo. Si me quedo, ¿tú te vas?, pregunté a la sombra. Yo me quedo en ti, respondió. Es posible que haya llorado, no como lloran las personas, sino como si el cuerpo se desbordara por los bordes. Afuera oí a mi padre dar un paso atrás. Oí también otra cosa, proveniente de la aldea. La campana de la iglesia sonando 1, 2, 3 veces, fuera de hora, como cuando alguien toca no para llamar, sino para ocupar.
Recordé las noches de 7 campanadas y la canción tomando las calles, y comprendí el mecanismo entero. El bronce cubre el canto para que el canto cubra el bronce. Duró un segundo, y en ese segundo entendí la única grieta que me quedaba. No era rechazar, era retrasar. La sombra entendía calendario mejor que oración. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Y esta vez no dije lo que quería. Lo pedí. Dame tiempo. La respuesta no vino en palabra. Vino del aire que se enfría cuando algo concede. El la cambió de ritmo, como quien cuenta despacio para que te alejes sin que parezca huida. Di 2 pasos hacia atrás, lo suficiente para salir de la línea de tiza, y el suelo bajo mis pies pareció aceptar que aún caminaba por mi cuenta. Crucé la puerta. Mi padre no me tocó. En la aldea tocar a veces ella. Pasé junto a él, miré su rostro y vi lo que no quería. Alivio y luto al mismo tiempo, como si hubiera logrado que yo ganara lo que la gente llama milagro, y de algún modo ya supiera que milagro en Irati se paga a plazos. Llegamos al camino sin hablar. Atrás, la casita no cerró la puerta, no crujió, no dio señal alguna de cierre. Era peor así. Las cosas que quedan abiertas siempre encuentran la hora de entrar. Dormí mal. Soñé con la rueda de tiza siendo rehecha por manos que no aparecían, y desperté con las uñas limpias y los brazos sin marcas nuevas, lo que es el tipo de felicidad de la que uno aprende a desconfiar. En la cocina, mi madre me dio café con pan duro ablandado en leche, como cuando era pequeña y me enfermaba. Lo bebí, y el sabor me dolió de tan bueno. Ella evitaba mis ojos para no romperme de nuevo, y yo lo permití. El día corrió con una normalidad tan exacta que dolió más que cualquier mala noche. Por la tarde, fui al puente. Toqué la baranda. Las iniciales estaban allí, como siempre, y la madera tenía otra marca, reciente. Un corte fino, hecho con algún metal que decía, «Hoy no». Pasé el dedo y el corte sangró resina. Sentí ganas de reír y de arrodillarme al mismo tiempo. Volví a casa y escribí todo lo que acabas de leer, sin parar, como si cada letra fuera una madera que necesitaba apilar antes de la lluvia. Y ahora, mientras escribo, la campana suena 2 veces fuera de hora. El viento trajo un olor a jabón aguado, y la ventana tiembla sin que nadie la toque. No tengo final para darte, solo el acuerdo que hice sin firma. Ella me dio tiempo, y tiempo aquí no es olvido, es plazo. Sé que un día voy a oír el la, con la cadencia correcta y no tendré argumento. También sé que hay gente en la aldea que prefiere así, con todo funcionando del modo antiguo, cada ausencia ocupando su lugar para que lo demás siga, como siempre siguió. Lo que puedo prometerte es esto. Mientras haya espacio para escribir mi nombre con mi letra, voy a hacer ruido. Cuando el ruido cese, cuando vengas aquí y mi casa huela a hojas mojadas aunque esté seca, cuando alguien te diga que yo andaba distraída y fue solo eso, vas a saber que no lo fue. Vas a saber que yo me giré o que ella se giró en mí. Y si pasas por el puente, no marques nada en la baranda. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual, aunque por fuera lo pareciera. La rutina de la aldea siguió como si nada hubiera pasado. Hombres saliendo temprano al campo, mujeres lavando ropa en el arroyo, niños corriendo en la plaza. El silencio sobre lo que ocurrió era más pesado que cualquier grito. Nadie me preguntó qué había visto. Nadie comentó sobre la casita. Nadie siquiera mencionó el olor a jabón aguado que invadía mi casa cuando el viento cambiaba de dirección. Era como si, colectivamente, todos hubieran decidido que yo había vuelto intacta, y que cualquier cosa más allá de eso solo estorbaría la vida práctica. Pero yo lo sabía, y mi padre también lo sabía. Cuando nuestras miradas se cruzaban, siempre había el mismo entendimiento. El tiempo que me fue dado no era absolución, era aplazamiento. Las noches se volvieron más traicioneras que nunca. Ya no despertaba con arañazos ni con hojas mojadas en los pies, pero el silencio que venía antes de la canción se alargaba hasta doler. Era como la espera de un castigo que uno sabe que no puede evitar. Me acostaba, cerraba los ojos, y antes de dormir sentía como si la cama fuera un barco a la deriva, flotando en aguas oscuras. Sabía que, en algún momento, la voz vendría, y cuando no venía, era peor, porque el vacío dejaba espacio para que mi mente inventara el sonido.
imaginar a la presencia, hasta que me preguntaba si no estaba ya cantando sola. Empecé a notar cosas pequeñas que antes ignoraba. Mi madre dejó de usar el nombre Laura para llamarme. Era siempre niña, hija, tú ahí. Al principio pensé que era descuido, pero luego comprendí que era protección, como si decir mi nombre en voz alta fuera una forma de entrega, una contraseña que alguien allá afuera todavía esperaba oír. Mi padre, por su parte, hablaba cada vez menos. Volvía del trabajo más temprano. Se sentaba a la mesa mirando la puerta, como quien espera que se abra sola. Lo veía sostener el paño con el botón dentro, aquel mismo botón que llevó a la casita, como si fuera un talismán improvisado, pero nunca me lo dio, nunca me dejó tocarlo. Los vecinos también cambiaron conmigo. Antes yo era la rara, pero aún había curiosidad, cuchicheos, risitas disimuladas. Después de aquella noche, dejaron hasta de murmurar. Cuando pasaba, desviaban la mirada. Cuando entraba en la iglesia, las conversaciones cesaban, como si mi presencia interrumpiera incluso la fe. Me convertí en algo que todos reconocían pero nadie nombraba, un recordatorio vivo de lo que todos ya sabían y fingían olvidar. El tiempo dejó de tener claridad. Vivía días enteros sin poder marcar la diferencia entre mañana y tarde. Había momentos en que creía estar despierta, pero descubría que aún estaba acostada. Otras veces creía haber soñado, y encontraba en el cuerpo pruebas de que no había sido sueño. Empecé a escribir todo, cada detalle, cada minuto, pero las páginas se confundían. Muchas veces, cuando volvía al cuaderno, las palabras estaban alteradas. Lo que antes decía «ayer oí pasos» pasaba a decir «ayer acompañé pasos». Lo que antes escribí como «ella me llamó» aparecía al día siguiente como «nosotros llamamos». La peor de todas fue abrir una página y leer «hoy decidí quedarme». Yo no había escrito eso. La sensación de sustitución se intensificaba. A veces, al mirar al espejo, no reconocía mi reflejo. No era que estuviera diferente, pero había un retraso entre el movimiento de mi cuerpo y el del reflejo, como si la imagen estuviera aprendiendo a ser yo. Empecé a evitar el espejo. Pasé a peinarme sin mirar, a cepillarme los dientes con los ojos cerrados, pero el reflejo encontraba otra manera de imponerse. La ventana de la cocina devolvía mi rostro a la hora del atardecer. El agua del arroyo me devolvía una imagen turbia que parecía sonreír cuando yo no sonreía. Fue entonces cuando comprendí algo que hasta hoy me duele escribir. Ya no recordaba la voz de Livia como externa. La canción venía de adentro. Podía estar caminando sola, en silencio absoluto, y de repente me daba cuenta de que estaba murmurando el la bajito, sin darme cuenta. No fui allí buscando fantasmas. Fui buscando silencio y esa fue la primera tontería. Demasiado silencio es un lugar donde las cosas viejas tienen valor para hablar. La casa estaba a unos 30 y tantos minutos de Ourense, subiendo por una carretera que desafía el mapa y el sentido. Solo piedra, monte y muros bajos de granito. La inmobiliaria la llamó Casa Rural con Potencial. Yo leí filtraciones, telarañas, olor a cerrado. Aún así, firmé. Costaba menos que una habitación de alquiler en la capital. Me convencí de que iba a pasar 3 meses allí. Limpiar, pintar, dormir temprano, caminar por la sierra, volver a tener hambre y sueño como una persona normal. No le conté a nadie que quería algo más que descanso. Quería desaparecer sin que pareciera huida. La casa tenía 2 plantas. Abajo, una cocina con una estufa que ya tenía historia. Una sala estrecha con chimenea de boca negra. Un cuartito donde guardaron muchos años de polvo. Arriba, 2 cuartos con ventanas pequeñas y un olor a madera hinchada por la humedad. En el patio, casi en el centro, el pozo, boca redonda, piedra gastada, aro de hierro y una tapa que parecía una lápida circular. Cuando el casero me entregó las llaves, golpeó con los dedos en la tapa y soltó: «Mejor dejarla como está. El agua aquí, digamos que no es para beber». Me hizo gracia. Pensé en óxido, coliformes, burocracia. Él no se rió de vuelta. En mi primer día,
Solo abrí ventanas y vi a la casa inspirar. La madera hizo ese ruido que parece hueso estirándose. La luz que entró fue poca y cansada, como si la tarde fuera vieja. Colgué el abrigo, saqué 2 ollas de las cajas, pasé un trapo por la encimera. Cuando oscureció, la aldea se quedó sin contorno. Las casas vecinas, 3 o 4, se apagaron temprano. Una luz amarilla temblorosa se filtraba entre las tablas de una de ellas. Recordé que me dijeron que allí la gente duerme con los animales. No por superstición, por frío. Apunté el celular a la ventana y la señal murió. Pensé, perfecto. Voy a estar obligado a escucharme. A las 11, una brisa de piedra entró por alguna rendija. Cerré la puerta de la cocina, giré 2 veces el cerrojo viejo y subí al cuarto con una linterna. La primera noche fue aquella en la que el cuerpo aún no aprendió los ruidos nuevos. La casa tenía todo un repertorio: el crujido de la viga, el hilo de viento deslizándose por las tejas, algo liviano rascando por debajo del entarimado. No era un ratón, el sonido era húmedo. Me quedé dando vueltas, contando respiraciones, buscando postura. En algún momento dormí y soñé que necesitaba agua. En el sueño caminaba por el patio, en calcetines, y sentía el frío en las plantas de los pies. Llegaba al pozo y la tapa estaba levemente fuera de lugar, como si la hubieran empujado desde dentro. Me inclinaba, y un aliento frío subía, oliendo a hierro mojado y trapo guardado. Llamaba a alguien, no recuerdo a quién, y escuchaba una cadena arrastrarse, con ese ritmo de quien sube peldaño a peldaño sin prisa. Desperté con la boca seca, y la genialidad de levantarme para beber agua de verdad. Bajé. En la cocina encontré en el azulejo algo que no esperaba en enero: pequeñas manchas de agua, como la sombra de gotas caídas en fila, yendo de la puerta al fregadero. Examiné la ventana cerrada, el grifo, el balde. Toqué las marcas con la punta de los dedos, frías. Me lamí el dedo como un idiota. Sabor a agua de pozo. Me reí solo, sugestionado. Limpié con un trapo. Bebí de la botella que había traído de la ciudad. Volví a la cama repitiendo que las casas viejas sudan. El segundo día compré escoba, cloro, pan de ayer y una botella de orujo que me ofrecieron como quien ofrece una vacuna. El hombre del almacén me preguntó si yo era el de fuera de la casa del pozo. Yo dije que era solo la casa de la carretera de arriba. Él repitió, sin sonreír, la del pozo. Pagué y salí con la sensación de haber adquirido un apellido que no quería. No salí para explorar la región. La palabra explorar me da pereza. Pasé el día raspando moho de azulejo, lavando la chimenea, aireando colchones. La casa cambió de olor y se volvió más presente. Empezaba a sentir una paz vagabunda cuando noté una mancha de humedad en el techo de la cocina. Redonda, casi un halo. ¿Estaría allí antes? Apunté la linterna. La pintura parecía más oscura en el centro, como si algo hubiera presionado del otro lado. Subí al tejado por una escalera vieja en el patio trasero. No había tanque de agua, solo teja, frío y musgo. Sin gotera, sin razón. Bajé pensando en la tapa del pozo. Fui al patio. La piedra estaba en su lugar, y yo no soy fuerte. Para mover eso necesitaría una palanca o una fe. Sentí vergüenza por haber pensado en la tapa como si fuera alguien que pudiera no estar en su lugar por voluntad propia. Di 2 golpecitos secos con los nudillos, como hizo el casero, y volví adentro. La segunda noche fue peor porque ya había una pregunta. Cuando uno duerme con una pregunta, el sueño es una sala con la puerta abierta al final del pasillo. Me quedé escuchando. Cerca de las 2, no sé la hora exacta. El celular estaba en modo avión y no quería su luz. Escuché la cadena. No fue mi imaginación. No confundo. Era la cadena del pozo, arrastrando metal sobre metal, ese ruido que también tiene polvo. La diferencia es que el sonido no venía de afuera. Lo escuchaba en la estructura de la casa, como cuando pasa un camión y la vibración entra por debajo de la cama. Me senté. Respiré con rabia de mi propio miedo. Bajé, esta vez con el abrigo y un cuchillo de cocina que no servía para nada salvo ilusionarme. Abrí la puerta de la cocina, que había cerrado con llave, y encontré 2 cosas: el pestillo levantado y una secuencia de marcas en el suelo, ya no gotas, sino pasos. No quiero exagerar.
No eran pies perfectamente dibujados como en una película. Eran apoyos mojados, del tamaño de la mano de un niño. 5 puntas se dibujaban mejor que un talón. El agua avanzaba desde la puerta hasta el centro de la cocina, rodeaba la mesa y se detenía frente al fregadero, a la altura donde una persona pequeña alcanzaría el escurridor de platos. Sentí el olor que reconocería muchas veces después. Agua estancada mezclada con trapo viejo. Tubería, dije en voz alta, para vencer el ridículo de hablar solo. Condensación. Me quedé repitiendo palabras. Tomé un trapo. Sequé todo despacio, arrodillado, como si ese gesto me devolviera algún control. Al cerrar la puerta, la hoja de madera golpeó en el marco y encontré una pequeña resistencia, como si algo liviano se apoyara del otro lado. Empujé con cuidado. Nada. Cerré con llave. Subí. No dormí. Por la mañana, fui a buscar a alguien que me dijera que las casas hacen eso mismo. Toqué la puerta de la casa con la luz amarillenta. Abrió una mujer baja, cabello recogido en un pañuelo, manos que conocen jabón e invierno. Me presenté. Le conté del moho, del ruido, de las marcas. Me escuchó con una paciencia sin curiosidad. Cuando hablé del pozo, su boca hizo un gesto que no fue sonrisa ni susto. Fue reconocimiento. Esa casa tuvo niños de verdad, dijo, como si yo no supiera que todas las casas los tuvieron, antes de la sequía de los años 80. Después, solo el agua quedó. Me reí sin gracia y pregunté si era costumbre tapar pozos. Ella asintió con la cabeza. Aquí tapamos lo que cambia de humor. Le agradecí y me fui con un desasosiego infantil, como si me hubieran hablado de alguien que me está esperando. Por la tarde intenté trabajo honesto. Lijé una ventana que no cerraba, emparejé una bisagra, cambié la tela del filtro de la cocina, colgué una lámpara en la sala. Pasé horas peleando con un tornillo. Ese tipo de batalla tonta es buena porque te arranca de la cabeza. Cuando anocheció, calenté sopa, comí de pie, bebí un dedo de orujo como quien toma medicina. Me quedé cerca de la chimenea apagada, mirando la boca negra y pensando tonterías. Subí temprano. La cama estaba menos fría, mi cuerpo parecía entender dónde estaba. Casi dormí. La tercera madrugada no llegó con ruido. Llegó con ausencia. Me desperté porque la casa se volvió más silenciosa de lo normal. Es posible percibir cuando un silencio cambia de densidad. Me levanté sin encender la luz. La ventana del cuarto daba al patio. La niebla había subido y le daba al mundo una textura de algodón sucio. Vi la tapa del pozo dibujada en medio de la blancura, oscura, inmóvil. Me quedé mirando sin pensar. Fue cuando la superficie de la niebla se movió en el aro de piedra, como si una mano pequeña hubiera pasado por allí arrastrando la bruma. Oí entonces una gota caer, una sola, desde un lugar alto. El sonido cayó dentro de mí. La cadena hizo un ruido que empezó lento y ganó una cadencia, no de caída, de subida, como si alguien, desde el fondo, tirara del balde hasta golpear el hierro del aro. Podía jurar que vi la niebla curvarse hacia adentro, como si respirara. Me agaché, tomé la linterna del suelo. Iluminé el patio. La luz cortó la bruma y mostró algo simple. La tapa no estaba exactamente en su lugar. Un dedo de piedra sobraba de un lado. Del otro, faltaba. Alguien por dentro empuja con poca fuerza, pensé. Pensé, alguien. La palabra me cayó en el estómago como piedra. Bajé. La cocina tenía el aire mojado. Ese frío que no es temperatura, es recuerdo. La puerta estaba cerrada por dentro. Yo mismo la había trancado. Sé que la había trancado. Cuando giré la llave, sentí la madera aliviándose, como si algo del otro lado apoyado en ella retrocediera un paso. Abrí. El patio me recibió con un aliento de agua antigua. La bruma se enredó en el haz de la linterna y se volvió polvo delante del rayo. Me acerqué al pozo. La piedra realmente estaba desplazada. No mucho, lo suficiente para permitir que el viento, u otra cosa, pasara. Yo no podría mover esa tapa solo, pero del otro lado, de abajo hacia arriba, la diferencia de palanca era otra. Me agaché, apoyé el oído en la rendija. El frío del granito me quemó la piel. No oí agua, oí una nada organizada, como cuando uno oye su propia sangre. Me quedé así demasiado tiempo.
hasta que la cadena se movió sin pedirme permiso. Fue un estremecimiento corto, como quien contiene el aliento. Retrocedí tan rápido que caí al suelo. El haz de la linterna bailó, y entonces, en los 3 segundos en que la luz cortó la boca del pozo por un ángulo equivocado, vi algo más claro que la piedra, subiendo. Era pequeño, con la textura de tejido empapado, y venía siguiendo el arco de la cadena, como si estuviera colgado de ella. Pensé en un pedazo de trapo, un harapo olvidado hace décadas. La linterna tembló, lo claro se detuvo al borde de la tapa, como si tropezara con ella, dudó y desapareció en la oscuridad, de vuelta, en un movimiento manso, obediente, como si una mano lo tirara hacia abajo con cariño. Volví adentro sin cerrar la puerta. Fui directo al fregadero. Abrí el grifo. Dejé correr el agua solo para oír otro sonido. Fue cuando vi en el escurridor algo que yo no había puesto allí. Una cucharita de café con el mango torcido. Yo no tengo cucharitas de café. Compré cubiertos simples, iguales, brillantes de tienda barata. Aquella era otra, vieja, con una florecita grabada en el metal, de esas que vienen en latas heredadas. Toqué el mango y sentí frío, pero no el frío del metal, un frío que era un recado. La solté. Abrí los armarios uno por uno, como si fuera a encontrar a un niño sentado dentro. La casa se mantuvo indiferente. No volví a dormir. Me quedé sentado en la escalera, la linterna apoyada en el muslo, la puerta de la cocina apenas entornada, el cerrojo sin girar. Cuando el cielo aclaró, tenía la certeza más idiota y más pesada del mundo. Había algo en la casa que era más pequeño que yo, más liviano y más antiguo. Necesitaba una explicación. Alucinación auditiva, agotamiento, trastorno de adaptación. Tomé esas frases de algún lugar y me aferré a ellas. Al 4.º día, la mujer del pañuelo pasó frente al portón. La llamé. Pregunté de nuevo por el agua. El agua es fondo, dijo, como si fuera suficiente. Insistí. Le hablé de las marcas de madrugada, de la cuchara, de la tapa desplazada. Ella respiró hondo, como quien acepta entrar en una sala de la que prometió no volver. Contó que, antes de la sequía, vivía allí una familia de 3, padre albañil, madre que cantaba sin abrir la boca, y una niña que nació demasiado pequeña. Dijo que la niña tenía manía de caerse en camas, caerse de banquitos, caerse de la ventana abierta del cuarto al patio. No murió en esas caídas. La frase vino tan cruda que me revolvió. ¿Murió en cuál entonces?, pregunté, y me arrepentí antes de terminar. La mujer no respondió. En vez de eso, señaló con la barbilla el pozo. Sacaron el agua, adornaron la boca con flores y promesas, y decían que la casa quedó otra. Quedó vacía. ¿Y la tapa?, pregunté. Ella se encogió de hombros. Se tapa lo que llama. Se fue. No golpeó la madera del portón, no se despidió, como quien no quiere llevarse la conversación a casa. Volví adentro y, por primera vez, me senté del lado de adentro de la puerta de la cocina y me quedé mirando el cerrojo. Sabía que iba a quedarme allí toda la noche si era necesario. Sabía que no iba a servir de nada. Hay una hora del día, generalmente cuando la luz se va y uno intenta hacer el gesto de encender una lámpara más temprano, en la que la casa decide si eres dueño o huésped. Entendí que allí yo era visita. Peor, que yo era la persona correcta para una cosa equivocada. La geometría perfecta de una falta. Pasé el resto del día buscando cualquier cosa que me devolviera el control. Hice listas de tareas, medí las paredes, dibujé en una hoja el plano de la casa, escribí dónde iría cada mueble, cuánta pintura necesitaba, cuántos sacos de mortero. Hice cuentas de metraje. Me cansé del tipo bueno. Alrededor de las 8 encendí la chimenea por primera vez. La leña dio un chasquido que no fue de esta casa, fue del monte. El calor llenó. Casi me olvidé del pozo. Y fue exactamente por eso que, a las 2:43, miré el reloj del fogón, que no había puesto en hora, pero luego explico. El sonido me sorprendió de espaldas, relajado. Fue un sonido simple, cubiertos golpeando suavemente un plato. Platos que no existían siendo alineados en una mesa que nadie usa. El sonido venía de la cocina,
y era tan delicado que avergonzaba al miedo. Me levanté despacio. La chimenea había bajado. La casa olía a madera y a trapo húmedo. Apunté la linterna al pasillo. Antes de entrar en la cocina, vi el reflejo de la luz en agua, un camino húmedo dibujado en el suelo, como si alguien hubiera cruzado la sala con los pies mojados. En la mesa, 2 platos que yo no poseo, hondos, de cerámica gruesa, con una franja azul desteñida, estaban puestos uno frente al otro. Al lado de uno, la cucharita del mango torcido. Al lado del otro, nada. Los platos estaban secos, pero, en el centro del tablero, un charco redondo reflejaba la luz de la linterna. No era mucha agua. Era suficiente para decir, estuve aquí. Y entonces la vi, por primera vez sin la excusa de la niebla, con todos los defectos de la mala luz. Una cabeza pequeña emergiendo por la rendija de la puerta, a la altura del picaporte, cabello muy pegado al cuero cabelludo, como si nunca se secara, ojos sin brillo suficiente para reflejar, y una piel que el frío había dejado lisa de un modo incorrecto. No era un rostro aterrador, era un rostro ausente. Lo que me paralizó fue la educación de ese gesto. La niña no apareció. Pidió permiso con el cuerpo, probando si la sala la aceptaba. Yo dije no, con la boca sin sonido. Su cuerpo se inclinó levemente, como si obedeciera algo que yo no estaba oyendo, y retrocedió. El agua en el suelo tembló como pelo de animal. Cerré la puerta de la cocina despacio, sin ruido. En vez de trancarla, apoyé una silla, como si madera con madera conversara mejor. Me senté en el suelo, la espalda contra la puerta, las rodillas doliendo. Me quedé allí hasta amanecer. Cuando entró la luz, el patio era solo patio. La tapa del pozo ocupaba exactamente el círculo que le correspondía. En la mesa, los platos habían desaparecido. La cuchara no. Metí la cuchara en el bolsillo sin saber por qué. Solo más tarde, limpiando el óxido del mango con un estropajo de acero, percibí la grabación. 2 iniciales marcadas con punzón, tan gastadas que solo la primera insistía en existir. Una M nítida. La segunda era casi viento. Esa mañana, la cocina electrónica parpadeaba 2:43. Yo no había puesto el reloj. Parpadea 12:00 para todo el mundo hasta que alguien le da una hora. Yo no le di ninguna. El aparato eligió un número que no era posible, pero era exacto. Yo vine para curarme. En 3 noches, la casa me mostró que, tal vez, existe un tipo de cura que es aprender a convivir con lo que no mejora, y que el pozo, al contrario de lo que pensé, no estaba guardando algo, estaba haciendo el trabajo de siempre, devolver lo que las personas arrojan dentro cuando creen que desapareció. Las horas siguientes a lo que vi fueron un borrón. No dormí, no comí, solo me quedé sentado en la escalera, mirando el vano de la cocina, como si el silencio fuera un animal que podía moverse en cualquier momento. La cuchara que guardé en el bolsillo parecía tener el peso de un clavo metido en la carne. Cada vez que recordaba la textura fría en mi mano, me daba un mareo que subía por el pecho. Me decía a mí mismo que me iría, que arreglaría mis cosas, llamaría un taxi del pueblo y bajaría a la ciudad, que nunca volvería. Pero no arreglé nada. No me levanté. Me quedé, como si algo más grande ya hubiera decidido por mí. Cuando salió el sol, débil, amarillento, parecía burlarse. Un día normal comenzaba. Las casas vecinas soltaron humo por las chimeneas. Un gallo cantó 2 veces y se cayó. Bajé al patio para respirar aire frío y tratar de creer que aún estaba vivo. El pozo estaba allí, inmóvil, con la tapa en su sitio, como si nada hubiera pasado. La escena parecía haber borrado la noche anterior, solo que no la borró. Yo podía sentirlo. El silencio alrededor del pozo no era el mismo de la calle, ni el mismo de la sierra. Era un silencio que respiraba. Decidí salir. Si me quedaba 1 hora más atrapado en esa casa, iba a enloquecer. Tomé el abrigo y bajé por la carretera estrecha que cruzaba el pueblo. Las piedras del empedrado estaban húmedas, y cada paso parecía resonar más de lo debido. La gente miraba rápido, desviaba la vista, como quien reconoce un problema de lejos y prefiere fingir que no lo ve. Entré de nuevo en el almacén.
El hombre que me había vendido pan y orujo estaba acomodando cajas de vino barato. Pregunté, intentando sonar casual, ¿ese pozo de mi casa sabe alguna historia? Él se detuvo un segundo, sin mirarme. Luego acomodó otra caja y respondió en voz baja, como si recitara algo aprendido. El pozo siempre tuvo hambre. No explicó. No continuó. Solo empujó la caja y fingió que yo no estaba allí. De regreso, pasé frente a la iglesia pequeña del pueblo. Una capillita blanca, simple, con una torre baja y una campana que parecía nunca usarse. La puerta estaba abierta. Entré. Dentro, una mujer anciana, de pañuelo negro y espalda arqueada, encendía velas en un rincón. Cuando me vio, se santiguó. No por mí, sino como si recordara algo malo. Pregunté sin rodeos. ¿Usted sabe de una niña que cayó en el pozo? El silencio que vino después fue el tipo de respuesta que no necesita palabras. Cerró los ojos, movió los labios en oración y murmuró, casi en un susurro. La que salió nunca fue la misma que entró. Salí de allí con la sensación de que alguien había abierto un cajón dentro de mi cabeza, y yo no quería ver lo que había dentro. De vuelta en la casa, la tarde cayó con una prisa extraña. La luz desapareció como si alguien hubiera cerrado una cortina sobre la sierra. Encendí la chimenea antes de que oscureciera. Intenté distraerme leyendo, pero las palabras en la página no se quedaban quietas. Se escurría la sensación de que estaban siendo observadas junto conmigo. A las 9, ya era madrugada dentro de la casa. A las 11, estaba sentado en el borde de la cama, con la cuchara sobre la mesita, mirándola como si fuera un animal a punto de moverse. Y entonces, sin ruido de puerta, sin cadena, sin viento, oí pasos en la escalera. No eran pasos pesados. Eran cortos, livianos, como pies descalzos de niña subiendo despacio, vacilantes. Cada peldaño crujía, y el silencio entre ellos era peor que el sonido. Me quedé congelado, la mano apoyada en el colchón. La manija de la puerta giró una vez, solo una vez, sin insistir. Luego, silencio. Pero cuando miré hacia la ventana, vi el reflejo. No en el vidrio, que estaba demasiado oscuro, sino en la propia pared. Como si la luz de la chimenea hubiera inventado una sombra equivocada, una silueta pequeña, de cabello pegado, mirándome sin tener ojos de verdad. No sé cuánto tiempo me quedé allí, tal vez minutos, tal vez horas, hasta que un sonido nuevo lo rompió todo. Un llanto bajo, contenido, que venía del patio. No era un llanto escandaloso, era como sollozos apagados, de alguien que no quiere molestar. Me levanté despacio, bajé. Cada paso una negociación con mi propio miedo. La cocina estaba fría y olía a trapo mojado. Abrí la puerta. El patio estaba tomado por la niebla. El llanto venía del pozo. Me acerqué, sin valor para empujar la tapa. El sonido venía claro. Una niña llorando debajo de la piedra, pidiendo por algo que no decía. No aguanté. Corrí adentro. Cerré la puerta de golpe. Eché el cerrojo. La casa entera gimió, como si hubiera tragado mi pavor. Y en el silencio siguiente, el llanto paró. Lo que vino en su lugar fue una frase corta, una voz fina, húmeda, que parecía escurrirse por el agujero de la cerradura. Ya no eres tú quien decide. La cuchara encima de la mesa vibró sola, como si alguien la hubiera golpeado con el dedo. La noche siguiente comenzó antes del atardecer. No había cómo negarlo. La casa ya decidía el ritmo de las horas. A cada minuto, sentía como si alguien estuviera reorganizando el tiempo dentro de las paredes. El reloj de la cocina parpadeaba de nuevo, números imposibles, y yo no me atrevía a tocarlo. A esa altura, ya no importaba si era tarde o temprano. Solo existía el antes del pozo y el después. El llanto que escuché debajo de la tapa aún vibraba dentro de mi cabeza, como si hubiera echado raíces. Pasé el día intentando actuar como alguien normal. Arreglé el cuarto, lavé los platos, barrí el patio, pero en cada movimiento sentía algo observándome, no desde afuera, sino desde adentro, como si fuera yo el intruso en mi propia piel. Al final de la tarde volví a la iglesia. La anciana del pañuelo no estaba. En su lugar, el cura joven, delgado, con rostro que parecía siempre cansado. Pregunté sin rodeos: «Padre, ¿el pozo
¿Hay algo en él? Me miró con una mirada que pesaba más que las palabras. No intentó convencerme con la Biblia. No habló de superstición. Solo dijo, lo que cae ahí no vuelve igual. Y completó, si ya te llamó, no sirve rezar. Salí de allí sin bendición, sin respuesta, solo con la certeza de que nadie en el pueblo quería cargar con el peso que estaba en mis manos. En la madrugada, el primer sonido no fue la cadena, ni el llanto, fue risa, baja, húmeda, de niña jugando sola. Venía de la cocina. Sentí cada pelo del cuerpo erizarse como si hubiera tocado una cerca eléctrica. Tomé la linterna, aún sabiendo que la luz no sirve contra nada que no tiene cuerpo. Al bajar, lo vi de inmediato. Las sillas estaban corridas, la mesa arreglada con los platos que yo no poseía. 4 esta vez. En los lugares, marcas mojadas, como si personas pequeñas se hubieran sentado allí chorreando agua. La cucharita del mango torcido estaba de nuevo sobre el plato de la punta, donde nadie debía estar, y entonces lo entendí. La risa no venía de la cocina, venía del piso de arriba, de mi cuarto. Subí con pasos que no eran míos. Cada peldaño crujía como si protestara. Cuando abrí la puerta, el choque fue seco. La cama estaba mojada, la sábana goteaba en el suelo, y sobre el colchón, alineados, había juguetes que nunca compré, muñecas de trapo rasgadas, una pelota desinflada, un caballito de madera manchado de lodo, todo ordenado como en una vitrina. El olor era el mismo del pozo, hierro, trapo y silencio viejo. En la esquina, vi lo que pensé que era una sombra, pero no lo era. Era ella, la niña. Estaba encogida, brazos alrededor de las rodillas, el rostro hundido, el cabello escurrido y empapado. La piel tenía el tono de piedra húmeda, y cuando levantó la cara, entendí que no era el rostro de alguien que vivió, era el molde de lo que quedó, sin ojos definidos, solo cavidades profundas, donde la oscuridad parecía respirar. Me quedé paralizado. Quise gritar, pero la voz no salió. Ella abrió la boca, y el sonido que salió no fue voz de niña, fue el sonido del pozo. Agua cayendo sin fin, resonando por las paredes de mi cabeza. Y entonces, palabras. Tú lo trajiste de vuelta. Miré hacia la mesita del cuarto. La cuchara estaba allí, no la que tomé antes. Otra, idéntica, con la misma florecita grabada en el mango. Las iniciales gastadas brillaban húmedas. M.C. Mi respiración se volvió corta. M.I.C. Yo no conocía esas letras, pero pesaban como si siempre hubieran estado en mi vida. La niña bajó de la cama sin ruido. Sus pies mojados no tocaron el suelo, solo dejaron marcas de agua en el camino. Se acercó hasta quedar a menos de 1 metro. El olor era a tela podrida, demasiado guardada. Extendió la mano, pálida, pequeña, y tocó mi pecho. No era un frío común. Era el frío de quien se lleva algo que siempre fue suyo. Todo mi cuerpo se endureció. El mundo se apagó alrededor. Solo quedé atrapado en esa voz de pozo dentro de mi cabeza. Debes el lugar de quien cayó. Entendí. Demasiado tarde. El pozo no solo guardaba, cobraba. Y ahora había decidido que la deuda era mía. Desperté en el suelo del cuarto, empapado, la garganta desgarrada de tanto gritar en silencio. La cama estaba seca. Los juguetes habían desaparecido. Pero la cuchara estaba en el bolsillo de mi pantalón, la misma de siempre, o quizá otra, y la marca en mi pecho, donde su mano me tocó, era real. 5 dedos pequeños, amoratados, ardiendo como si fueran de óxido. El pueblo podía ignorar, la anciana podía rezar, el cura podía callar. La marca de los 5 dedos en mi pecho no desapareció con baño, sal gruesa, alcohol, nada. La piel alrededor quedó como cuando uno llega de mucho frío y siente quemar sin fuego. En el espejo veía aquel dibujo morado, como si hubieran sostenido mi corazón desde fuera y lo hubieran apretado para ver cuánto aguantaba. Traté de no mirar. Traté de meterme en tareas inútiles. Medir, anotar, clavar clavos en lugares donde nunca colgaría nada. Solo que la casa devolvía cada gesto con otra cosa, y entendí que ya no estaba negociando. Estaba viviendo bajo un contrato que no recordaba haber firmado.
Al final de la tarde, la mujer del pañuelo pasó otra vez frente a mi portón. Esta vez fue ella quien me llamó, sin entrar. «Tu ropa siempre está húmeda», dijo, como quien observa un cambio de estación. «Las paredes también». Respondí que la chimenea estaba encendida, que la casa se secaría. Ella sacudió la cabeza despacio y con la misma voz que se usa para avisar de un bache en la carretera, habló. «No es la casa la que moja, eres tú». Por un instante, sentí la rabia simple de quien quiere discutir algo concreto. ¿Qué quiere decir con eso? No lo pregunté. Vi en sus ojos el cansancio de quien ya tuvo suficientes conversaciones con pozos, con nieve que cae dentro y no fuera. Dio 2 pasos atrás, como si mi aire pesara más, y se fue sin dar la espalda. Salió de lado, como quien deja pasar a un animal. Decidí que me iría, no al día siguiente. Esa misma noche, metí en una mochila la ropa más seca, toda pesaba. Documentos, la cartera, el celular aún en modo avión y una botella de agua de la ciudad. Cuando fui a cerrar el cierre, mis dedos tocaron metal frío en el bolsillo interno. La cucharita del mango torcido, las iniciales gastadas. Traté de soltarla. La mano no se abrió. Fue ridículo y real. Tuve que usar la otra para arrancar la cuchara de los dedos, como si despegara algo vivo. La tiré en el fregadero. La cuchara golpeó el fondo de acero inoxidable y no hizo ruido. Una ausencia de sonido que me apretó la garganta. Abrí la llave para cubrir la nada. El agua corrió por encima del metal y, por un instante, vi el reflejo de un rostro diminuto, aplastado por la superficie. Aparté la vista como quien se arrepiente de mirar al sol. Cerré la casa, di la espalda, bajé por la carretera. La niebla había cedido y la noche mostró los contornos fríos de la sierra. Caminé 2, 3 curvas, y solo entonces noté. Mis pasos hacían agua. Cada vez que mi pie tocaba la piedra, un sonido corto de charco se formaba donde no había charco. Miré hacia atrás. Un rastro oscuro, dibujado como si cargara conmigo un suelo que gotea. Acelerar el paso solo multiplicó el ruido, y la sensación de que corría dentro de un pasillo de azulejos me dio náusea. Me detuve. El silencio de la carretera vino entero, honesto. El rastro desapareció. No había humedad en la piedra. No había señal alguna de mí, como si yo fuera la cosa que no deja marca. Volví despacio, humillado de un modo que duele más que el miedo. Ser ignorado por el mundo es un tipo particular de aparición. La capillita estaba abierta. La campana muda como siempre. Entré sin pedir permiso. El cura estaba sentado en un banco, como quien espera un tren que no pasa allí. Me senté 2 filas atrás, para no obligar a la conversación. Él no se volvió. Habló como quien dice la hora. Si quieres irte, vete, pero no lleves nada. Respondí que ya no tenía nada que quisiera llevar. Él, sí tienes, y es lo que él quiere. Solo entendí después, no el sentido que ya sospechaba, sino la dirección. Volví a casa con una decisión que ni siquiera era mía. Desbloqueé la cocina y fui directo al patio. La tapa del pozo, como siempre, exactamente donde debía estar. Pero eso ya no era garantía de nada. Me agaché y hablé con la piedra como si hablara con alguien. Voy a devolver. No tenía que devolver, salvo la cuchara que no era mía. Aún así, tomé el metal del fregadero. Lo metí en el bolsillo y busqué alguna palanca. Encontré una barra de hierro clavada en el fondo del cuartito. La llevé al patio. La encajé con cuidado en el hueco de la tapa. Parecía cirugía. Mientras forzaba, escuché adentro. No cadena, no agua. Una respiración. El tipo de respiración que uno oye cuando apoya la cabeza en el pecho de alguien que duerme. Me detuve. Sujeté la barra con ambas manos. Empujé. La tapa se movió un dedo y paró, como si el pozo sujetara del otro lado. Intenté de nuevo, con el peso de todo el cuerpo. Giró un palmo, lo suficiente para que viera una oscuridad con textura. No era ausencia, era pared. Y pegado al aro de piedra, como si esperara solo el gesto mínimo de hospitalidad, el balde apareció, colgado de la cadena, la boca vuelta hacia mí. El balde estaba seco. Allí dentro, en el fondo de metal, de lado, un vasito translúcido, de esos de niño, con el borde astillado y una cinta blanca atada al asa.
Tuve la impresión de que ese conjunto entero se arreglaba todas las noches, y alguien, desde dentro, revisaba antes de llamar. Tomé la cuchara del bolsillo, sujeté el mango con firmeza y la apunté al balde, como quien hace el gesto que faltaba. «Toma», dije. La cuchara tocó el fondo de metal y, entonces, sucedió lo más simple e imposible de la semana. La cuchara volvió. No resbaló, no fue empujada por el peso. Volvió. El metal golpeó mi palma abierta. No fue violento, fue recado de mesa. No es eso. No soy de llorar por nada. Lloré allí, con la cara casi pegada al aro, el olor a hierro llenándome, porque entendí. El pozo no quería objeto, quería lugar. Y el lugar, en esa casa, nunca fue vacío. Había una mesa, había un plato, había una silla de niña, y había las iniciales MC, grabadas en todo lo que el metal cargaba. El nombre ya no importaba. Podía inventar uno. Mara, Marta, Mar. El apellido entonces era solo peso. Lo que importaba era que esa mesa existió, y el agua se había comido a una persona en esa casa, y ahora me quería como sustituto de un gesto. Quedarme, sentarme, esperar, bajar. Volví adentro, y en un impulso que no sé de dónde vino, arreglé la mesa con mis vajillas pobres, más los 2 platos con franja azul que aparecían cuando querían. Coloqué un plato en la cabecera, otro frente a él, la cucharita del mango torcido al lado de la cabecera, el vaso astillado. No lo tenía, pero apareció, solo, en el escurridor, junto al plato que yo sabría que no era mío. La niebla del patio metió un dedo por la rendija de la puerta. Me senté, me quedé. El reloj de la cocina parpadeó 02:43 como un recuerdo que no termina. La silla frente a mí se humedeció un poco, en el asiento y en el respaldo, como si alguien se acomodara con paciencia. El piso bajo la mesa se volvió frío. No estaba aterrado de ese modo ruidoso. Era otra cosa. La sensación de que un nudo en el tiempo había sido tirado y ahora solo me quedaba sostener las puntas para no verme entero resbalando dentro de un cilindro de piedra. «No tengo lo que perdiste», dije sin levantar la voz. «No sé lo que hicieron. No sé quién dejó. Solo entré en esta casa porque era barata». La silla frente a mí hizo un ruido corto, de madera que acepta a una niña ligera. No escuché respuesta, pero la respiración cambió. Se acercó. Bastó para que recordara algo que pasaba días evitando. ¿Por qué había venido a la sierra? A una casa escondida, a una vida donde nadie me vería, cuando el sueño por fin llegara. El divorcio, sí. El insomnio, sí. Pero había una pieza que no encajaba porque dolía en un lugar torcido. Años atrás, en una casa que nunca fue mía, escuché la misma risa de niña que oí en la escalera. No mojada, seca, llena de galleta y aire. La escuché por años en videos cortos en el celular, en fiestas donde me quedaba lejos, rodeado de carcajadas que no me llamaban. En medio del caos con mi ex, hubo un aborto que no fue mi cuerpo el que sufrió, pero que me desmontó en una parte de la cabeza, donde el suelo nunca más volvió. Nunca hablé de eso. Nunca quise hijos porque pensé que no podía querer lo que estaba fuera de mi alcance. Y ahora había una niña a mi alcance que no estaba viva, pidiéndome lugar. La cuchara temblaba sobre la mesa, con un ritmo casi de mano temblorosa. La vibración se volvió sonido, y el sonido se volvió palabra masticada de agua. «Siéntate derecho». Enderecé la espalda. «Pon los pies». Apoyé los pies en el suelo. «Mira el plato». Miré. Estaba vacío. Vacío como el día siguiente de un velorio. Vacío como la cama de matrimonio que se divide en 2 colchones con una línea de aire en medio. Vacío como el pozo cuando uno se atreve a encender una linterna y ve que la luz no golpea nada porque no hay nada que devuelva reflejo. El vacío me reconoció, y yo reconocí el gesto. Yo, todo este tiempo, era un hombre que ponía la mesa para ausencias. El agua subió a mi boca, no de llanto, de sabor. Hierro, lodo, trapo. Tragué. Ardió. Intenté toser, y el ruido que salió fue el ruido del balde golpeando en el aro de hierro. La casa vibró como si una cadena corta estuviera atrapada en mi garganta. Me levanté sin querer, con un cuidado exagerado, para no derribar nada. La silla opuesta crujía como quien se acomoda sin levantarse.
Abrí la puerta y dejé que el patio tomara la cocina con su aliento húmedo. La tapa del pozo ya no estaba como antes. Nunca más lo estuvo. Una rendija, como una boca que aprende una palabra, insistía en existir. Sentí presión en los oídos. Quien vive en el fondo, cuando sube, duele. Bajé el primer peldaño de piedra, esos que nadie me contó que existían. Eran estrechos y resbaladizos, pero mis pies, mojados, no resbalaban. La linterna murió en la primera curva. No necesité luz. El cuerpo entero recordaba el trayecto de alguien que no volvió. Una mano pequeña agarró mis dedos, no con fuerza, con formalidad, una guía, y fue así, con la educación de quien aprendió a cruzar la calle, que ella me condujo 3, 4 tramos. En cada tramo, algo que dolía en la cabeza se aliviaba, y otra cosa dolía más hondo. Era una negociación de cosas que no sé nombrar, no sé decir cuánto bajé. Sé que, en cierto punto, la respiración de la casa y la del pozo y la mía se volvieron la misma. Abrí la boca para decir me quedo, y el agua entró, obediente, sin ahogarme. Fue cuando oí la voz de la mujer del pañuelo, no allá abajo, dentro de la cabeza. No es la casa la que moja, eres tú. Y entendí de otro modo. No era que yo me estuviera condenando al bajar al fondo. Yo ya venía de allí. Lo que el pozo me pedía era solo que dejara de resistirme al lugar donde ya estaba. Volví. No sé cómo. De repente estaba sentado en el primer peldaño, con el aliento de la madrugada golpeando mi cara, la tapa desplazada lo suficiente para darme la vida exacta de un pez en el borde del balde. Me levanté, caminé hacia adentro, me senté en la mesa arreglada. El plato seguía vacío, la cuchara seca, y las iniciales MC brillando de un modo que no era reflejo, era memoria. La segunda letra, que nunca descifraba, apareció por un instante entero, clara como dolor. No la escribiré aquí, no importa el nombre. Importa que, desde ese momento, no tuve más valor de buscar en el pueblo partidas, a nadie que contara apellidos. Hay preguntas que abren huecos bajo los pies. Días y noches después, el calendario de la cocina ya no era confiable. Empecé a experimentar algo que pensé que no existía: acostumbrarse. El cuerpo aprende la temperatura del pozo, la casa aprende mi aliento, y la niña, si aún es justo llamarla así, aprende dónde dejo las llaves, dónde guardo pan, el lado de la cama donde el colchón no se hunde. De madrugada, el agua se arrastra por la casa en forma de pasos y no invade, visita. A veces un cubierto vibra y yo digo, ya vi, y ella para, como si entendiera que la presencia ya está contada. Otras veces la tapa del fregadero está al revés, y una florecita de metal aparece en el alféizar de la ventana. La lavo, la guardo. Sobran 2 iguales en el escurridor. Pensé que la repetición me enloquecería en un nivel nuevo, pero la repetición limpia bordes, se vuelve hábito. El cura se cruzó conmigo cierta mañana en la carretera y no desvió la mirada. Me dio un saludo corto, de vecino. Pensé que diría algo definitivo, bendición, amenaza, y solo dijo: cuando el agua llegue a la ciudad, parecerá un problema de cañería. Arréglalo antes del verano. Y se fue, devolviéndome la responsabilidad de las tuberías del mundo. La marca de los 5 dedos en el pecho se oscureció y quedó con una textura de cicatriz que no es enteramente piel. A veces en la ducha, el agua corre por el dibujo de los dedos y da la sensación de que la mano aún está allí, sujetando, no para tirar, para recordar. Los vecinos ya no miran de reojo, tal vez porque notaron que no estallo en gritos de madrugada, tal vez porque el pozo, satisfecho con mi permanencia, dejó de llamarlos a ellos. La mujer del pañuelo pasó una vez más y me trajo, sin decir nada, un plato de sopa. En el fondo del plato había una franja azul tan gastada como mis ojos. Agradecí, devolví la loza al día siguiente. Ella no abrió el portón. La dejé en la tapia. Cuando me di vuelta para irme, vi que había apoyado los dedos en su propio pecho, en el mismo lugar que los míos. Asintió como quien bendice algo que no es de iglesia. Podría fingir que la pesadilla terminó ahí, con la aceptación. No terminó, solo cambió de forma. En Ourense, semanas después, en un café cualquiera donde pensé que el ruido de los platos me salvaría del ruido del pozo,
Escuché la cadena arrastrarse dentro del baño. La cañería del lugar debe ser vieja, pensé, intentando ser liviano como alguien que pide una tarta. Cuando me lavé las manos, el agua tardó en bajar por el desagüe, y tardó del modo exacto, peldaño por peldaño, como cadena tirada hacia atrás. En el vidrio detrás del mostrador, entre los reflejos de las botellas y de mi rostro cansado, vi una mancha pequeña, baja, esperando junto a la puerta. Paciencia de quien sabe que la ciudad es solo otra especie de casa. Pagué rápido y salí con el sabor de hierro en la boca y la certeza simple. A donde vaya, el agua tiene caño, y el caño aprende el nombre de uno. Volví a la sierra sin prisa. Arreglé la mesa con mis platos y con los otros, los que insisten. Me siento de noche. Me quedo un rato, digo en voz baja, estoy, a veces, llegué. Y el aire de la casa desarma una tensión que solo él conoce. Ya no sueño con caídas. En vez de eso, escucho risas cortas en la escalera, como cuando los niños descubren que el peldaño devuelve la misma nota si uno pisa igual. No es alegre, no es triste, es un sonido antiguo volviendo a suceder. Si cierro la tapa del pozo, ella se abre. Si la dejo abierta del todo, la casa calla, como si yo hubiera sido descortés. Aprendí que la rendija tiene la medida justa de convivencia. Aprendí también que el reloj de la cocina no necesita ser ajustado. Él acierta la hora que importa. A veces parpadea 2:43, a veces no. Cuando no lo hace, sé que esa noche será de silencio pesado, que pide solo un plato, solo una cuchara y ninguna palabra. Cuando parpadea, bajo un peldaño más, respiro con el pozo. Dejo que el agua alinee mi columna como un médico antiguo, y subo con los pies fríos y la cabeza menos ruidosa. No escribí este relato para pedir ayuda. No hay qué hacer en el sentido que estás pensando. Escribo porque una cicatriz también necesita testigo. Si nadie la mira, la piel inventa que sanó y, en el primer frío, se abre de nuevo. Escribo para que, si un día entras en una casa demasiado barata y te haga gracia un consejo sobre agua enferma, entiendas que no todo lo que pide arreglo quiere ser arreglado. Algunas cosas solo exigen lugar. A veces la deuda que llaman aparición es solo la manera que tiene el mundo de cobrar presencia. Y si acaso un día aparece en tu escurridor una cuchara antigua, con una florecita grabada en el mango, y letras gastadas que se parezcan a tus iniciales, o a las de alguien que perdiste, no la devuelvas a nadie que golpee tu puerta. Siéntate, arregla la mesa con lo más pobre y limpio que tengas. Apoya la boca del vaso en el borde de la mano, y di de la manera más honesta que puedas. Estoy. Si la casa acepta, ella misma te enseñará cuánta rendija es suficiente. Si no acepta, múdate. No por miedo, por respeto al agua que solo sabe hacer una cosa: ir hacia lo más hondo. Yo creí que huía de gente, ruido, cuentas y llamadas. Descubrí que huía de decir que una ausencia me faltaba todos los días. El pozo no me curó de esa falta. Me obligó a guardarla donde ella vive, sin negociación. Por eso la marca en el pecho no se borra. Por eso, cuando alguien me pregunta si la sierra es silenciosa, sonrío de un modo torcido y digo que depende de si sabes oír lo que vive debajo. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Espero verte en los próximos videos. Ahora en la pantalla voy a dejar la playlist de los videos que sé que te van a gustar. Nos vemos allí.